Buenos días, nosotros somos el equipo 3. Está conformado por José Miguel Herrera, Juan Pablo Sandoval y su servidor, Eduardo Lira. Bueno, para comenzar, daremos una pequeña frase introductoria, la cual la explicará mi compañero Juan Pablo. Hello, we are the team number 3, and this equipment is confirmed by José Miguel Herrera Cruz, Lalo Lira, and Juan Pablo Sandoval. And remember that in their part, the success of fairly of the people faced in life depend on the decision made by this. Welcome. Bueno, a continuación mi compañero José Miguel Herrera a la exposición. Bueno, vamos a presentar lo que es modelo de decisiones. ¿Qué es una decisión? Una decisión es una solución a un problema con varias soluciones alternas. Entonces, teniendo esto como este concepto ya entendido, vamos a practicar lo que es la teoría de las decisiones. ¿Qué es la teoría de las decisiones? Proporciona un método relacional para tomar decisiones. ¿Dónde es posible su uso? Hay un número finito de alternativas de decisión. Cuando hay un número finito de alternativas de decisión. ¿Y qué es una alternativa? Es un conjunto de acciones posibles a elegir. Y vamos a ver lo que son los estados de la naturaleza, que es un conjunto de eventos futuros a ocurrir y que no tenemos controles sobre ellos. Ok, vamos a ver el procedimiento. El procedimiento sería listar todas las alternativas, listar todos los eventos futuros y construir una tabla de resultados o una matriz de pagos. Seleccionar una de las alternativas utilizando alguno de los criterios establecidos. Tenemos un ejemplo. Como podrán ver, tenemos un aeropuerto, va a hacer compras de un terreno. Y los inversionistas quieren comprar un hotel cerca del aeropuerto. Pero el aeropuerto no sabe si comprarlo en el lugar A o en el lugar B. Entonces, hay que tomar la decisión si el hotel se va a comprar en el terreno A o en el terreno B. Vamos a ver lo que son los tipos de ambientes, que es bajo condición de certeza. Solo existe un estado de la naturaleza, o sea que no tenemos de dónde más elegir. Tenemos otro tipo de ambiente que es bajo condiciones de incertidumbre. Existen más estados de la naturaleza, pero no se tiene información para asignar probabilidades. Bajo condiciones de riesgo, la misma que la anterior, donde tenemos varios estados de la naturaleza, pero esa sí se tiene información. Y tenemos el último que es bajo conflicto. Se contemplan aquellos casos donde existe un oponente y tenemos que seleccionar con los métodos cuál es la mejor decisión. Ya teniendo esto, vamos a ver lo que es el criterio maximas, que es donde tenemos el terreno A y el terreno B. Y eso es para el aeropuerto, y para el hotel tenemos el terreno A y el terreno B. Comprar terreno A y B o no comprar ninguno. Vamos a ver que proporciona un criterio optimista, donde se selecciona el máximo beneficio para cada alternativa y se elige aquella cuyo beneficio sea mayor. En este caso podemos ver que comprar el terreno A en el hotel nos da un resultado de 13, por lo cual el optimista sería que compremos el terreno A, donde se va a colocar el aeropuerto en el terreno A. Tenemos otro que es el criterio Maximini y proporciona un criterio pesimista. Se selecciona aquella alternativa que maximice el mínimo beneficio posible. Entonces tenemos lo que es el terreno del aeropuerto A y B y tenemos el terreno A y B del hotel. Sería comprar en A, en B, en A y B o ninguno. Entonces en este caso tenemos que, como salieron resultados negativos, menos 12, menos 8, menos 1, tenemos que el más bajo es el 0. Ok, tenemos el criterio de realismo.
Un criterio de realismo entre el optimista y el pesimista sobre los estados de la naturaleza que se mide por el símbolo A, donde 0 es menor a A y A es menor a 1. Y se saca de la siguiente manera: A por el pago máximo más 1 menos A por el pago mínimo. Se selecciona la alternativa con mayor medida de realismo. Si A es igual a 1, entonces sería un maximaz, lo que no nos serviría. Y si A es igual a 0, sería un mini-mini, lo que no nos serviría. Entonces el valor de A es elegido por el tomador de decisiones. Y recuerden que no puede ser ni 1 ni 0. En ese caso vamos a utilizar el valor como 0.06. Y como podemos ver, aquí nada más hacemos la operación. Y si tenemos el terreno A del aeropuerto y el terreno B, si compramos en A, tenemos lo que es el criterio de medida real, 3. Si lo compramos en B, tenemos el 3.4. Si compramos en ambos terrenos, pues vamos a tener el 2.6. Y si no compramos ninguno, vamos a tener 0. Lo que nos da que si compramos en el terreno B, para poner el hotel, vamos a tener un 3.4. Ahora tenemos lo que es el criterio de arrepentimiento minimax. Para cada combinación alternativa de decisión, se calcula un valor de arrepentimiento. La tabla que resulte se selecciona para cada alternativa del máximo valor de arrepentimiento. Se selecciona la alternativa con un mínimo de estos. Aquí tenemos qué pasa si compramos en A y el aeropuerto se compra en el lugar A. Entonces no vamos a tener arrepentimiento porque va a ser 0. Pero si compramos el hotel en el terreno A y construyen el aeropuerto en el terreno B, entonces vamos a tener un arrepentimiento de 23 millones. Si compramos el hotel en el lugar B y se compra el aeropuerto en el lugar A, entonces vamos a tener un arrepentimiento de 21 millones. Y si compramos el hotel en el lugar B y el aeropuerto lo ponen en el lugar B, vamos a tener un arrepentimiento de 0. Ahora, si compramos los dos terrenos en A y B para poner el hotel, vamos a tener que en el lugar, cuando pongan en el aeropuerto en el lugar A, vamos a tener un arrepentimiento de 8 y en el B un arrepentimiento de 12. Y si no compramos ningún lugar para el hotel, vamos a tener arrepentimientos en el lugar A del aeropuerto de 13 y en el lugar B de 11 millones. Por lo que esto nos da lo que podemos tomar una decisión de que podemos comprar en A y en B. Y por último vamos a ver lo que es el criterio de Laplace. Está basado en el principio de la razón insuficiente como priori. No existe ninguna razón para suponer en un estado se puede presentar antes de los demás. Podemos considerar que todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia. La regla de Laplace selecciona como alternativa óptima aquella que proporcione un mayor resultado. Y como podemos ver, si compramos en A y lo ponen en A que da un resultado negativo, lo vamos a sumar lo que son los estados y dividirlos entre las posibilidades. Aquí tenemos que es tenemos entonces el resultado que se suma de 13 menos 12 nos da 3 y 3 entre los dos las dos decisiones nos da 1.5. Vamos a hacer lo mismo con B. 8 menos 8 más 11 da 3. Lo dividimos entre las dos posibilidades y nos da 1.5. ¿Y qué pasa si compramos en A y B? Sería 5 menos 1 da 4. Lo que entre las dos posibilidades da un resultado de 2. Y ninguno da 0. Entonces aquí lo mejor sería comprar en ambos terrenos. A continuación mi compañero Pablo les explicará más tomas de decisiones. Bueno, yo les voy a explicar la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo. Esto de igual manera es un criterio de decisión para la cual se toman decisiones existentes varios criterios. Sin embargo, el criterio universalmente reconocido es maximizar el valor esperado, siendo auxiliares todos los demás.
Este es el criterio que se utiliza en el tratamiento formal de los problemas de decisión bajo riesgo. El valor esperado debe entenderse como un criterio de toma de decisiones. Sea X una variable aleatoria, discreta definida para un número finito de valores y P entre paréntesis X, la probabilidad de ocurrencia de un valor particular entonces es el valor esperado, se define como la siguiente fórmula. En el caso de empate entre los valores esperados de dos o más alternativas, la varianza mínima deberá de ser un criterio de decisión secundario. El argumento para este criterio de decisión es que a mayor varianza, mayor riesgo. Los valores esperados para cada una de las alternativas del ejemplo son los siguientes. Teniendo la alternativa A1, un valor esperado mayor sería la alternativa a seleccionar si los valores de la matriz fueran ingresos o ganancias. Vamos con el principio del más probable futuro. En una decisión bajo riesgo, un estado de la naturaleza puede tener una probabilidad de ocurrencia considerablemente mayor a los otros estados, por lo cual se puede estimar conveniente eliminar a todos los demás estados de la naturaleza y considerar el problema como determinístico bajo certeza. En la aplicación de este principio habrá que tener cuidado cuando el valor de un resultado correspondiente a un estado de la naturaleza despreciable por su probabilidad es tan significativo que su probable ocurrencia puede representar una grave pérdida. Así, en el ejemplo pasado, E3 tiene una probabilidad de 0.60 y es por lo tanto es el estado más probable. Este criterio reduciría el problema bajo riesgo a uno bajo certeza, dando la matriz, donde la matriz sería la siguiente. Hay que tener cuidado en ciertos problemas que tienen valores de la matriz significativamente diferentes, donde no obstante la baja probabilidad de su ocurrencia implica una muy alta pérdida. Recuerden que en la mayoría de las decisiones del mundo real, los tomadores de decisiones fijan sus metas en términos de resultados que sean suficientemente buenos. En este sentido, los decisores fijan niveles de aspiración y posteriormente evalúan sus alternativas contra estos niveles. Una interpretación de esta filosofía en términos de una decisión bajo riesgo es seleccionar una alternativa que maximice la probabilidad de alcanzar al menos el nivel de aspiración fijado. En el caso del ejemplo, un objeto podría ser a elegir la alternativa que maximice la probabilidad de que el valor del resultado, en ese caso la utilidad, sea igual o mayor que 8000. Y de acuerdo a este principio se elige la alternativa A1 por ser la que con mayor probabilidad asegura alcanzar al menos una utilidad de 800,000. Y bueno, con eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero Eduardo Lira va a hablar sobre árboles de decisiones. Bueno, yo les voy a explicar el tema de árboles de decisiones. ¿Qué es un árbol de decisión? Es una forma gráfica de manejar el proceso de toma de decisiones cuando éstas se dan de forma secuencial. Se tienen probabilidades para los estados de la naturaleza de acuerdo al punto de decisión donde se originan. Igual existe lo que es árbol de decisiones en el ámbito empresarial. Los árboles de decisiones son diagramas de decisiones secuenciales que nos muestran sus posibles resultados. Estos ayudan a las empresas a determinar cuáles son sus opciones al mostrar las distintas decisiones de los resultados. Esto nos quiere decir que un empresario puede tomar o puede tener una idea de decisión primaria y estas se dividen en más decisiones. La decisión 1 te otorga decisión 2 y decisión 3 y a la vez la decisión 2 te otorga decisión 4 y decisión 5. Y la decisión 4 te va a otorgar una decisión número 6 y una decisión 7, de tal manera que siempre se llega a la decisión más adecuada. Los elementos que conforman el árbol de decisiones es un conjunto de nodos y arcos.
del árbol. Estos simplemente son las ramas que se tienen en el árbol de decisiones. Igual los nodos de decisiones se representan por un cuadro. Estas son las ideas que se plantearán para que formen o puedas tomar más decisiones. Y los nodos de probabilidad se representan por un círculo. Indican que ocurre un evento aleatorio por un punto. Y como se muestra en la imagen, tenemos el círculo unido por las ramas, y a su vez estas están o nos llevan a lo que son los nodos, que son los cuadros. La forma de construir un árbol de decisiones es de izquierda a derecha, considerando las decisiones y eventos que puedan ocurrir en la secuencia natural, colocando probabilidades a las ramas que salen de los nodos de probabilidades. Igual se colocan ganancias, pagos a las ramas del árbol. Estas ganancias se ponen en suma monetaria, ya que dependiendo de la decisión que tú vas a tomar, o te va a dejar ganancias o te va a dejar pérdidas, o bien en una rama vas a tener más ganancias que en otra. De tal manera que al sumar todas estos pagos en todas las ramas te van a dar un resultado final. Igual, calcular las ganancias, que son los pagos en las puntas de las ramas del árbol, sumando los pagos de las ramas que están en su trayectoria. Como ejemplo, abarcaremos que nosotros estamos en una consultoría, nosotros somos dueños de la consultoría y vamos a tener un proyecto nuevo en el cual usaremos programadores que sepan lenguaje Rubik. Nosotros actualmente en la empresa no contamos con ningún programador como esto. Entonces, como primer paso, o primera condición, o primer nodo del árbol, vamos a tener que lo primero es contratar programadores. De ahí se desplazarán dos ramas, en la cual una será contratar programadores que ya sepan el lenguaje de programación Rubik, o la segunda, que no sepan el lenguaje de programación, pero nosotros le demos cursos o los metamos a un curso donde aprendan este lenguaje. Entonces, en la decisión de contratar un programador que ya sepa este tipo de lenguaje, nosotros gastaremos o le daremos un salario mensual de 12,000 pesos. Y en la opción 2 de contratar al programador que no sepa este lenguaje, nosotros le damos como salario 8,000, pero teniendo en cuenta en que vamos a gastar 4,000 pesos en los cursos. Entonces, con esto nosotros veremos las diferentes posibilidades que existen de ver qué nos conviene más, si es tomar al programador que ya sabe este lenguaje que es Rubik, o bien tomar al programador que no lo sabe pero que va a tener las capacitaciones adecuadas. Una vez construyendo el árbol, nosotros llegamos a la conclusión de que conviene un poco más tener al programador que ya sepa este lenguaje, que no sepa este lenguaje de programación, ya que nosotros lo vamos a poder capacitar y va a tener un crecimiento bueno, al igual que la empresa. Bueno, a continuación mi compañero José Miguel dará las conclusiones de este tema. Decision analytics provides great knowledge of the value of an alternative that helps create new alternative. Sensitive analysis is important to identify the keyword factors to affect the decisions. Sensitivity of the probability helps identify the variability that's called cause or change the decision, and value of additional information before the information can be calculated. Bye. Bueno, nosotros somos el equipo 3, ha sido un placer y les recordamos que analizaremos más videos con más ejemplos sobre el tema. Gracias. Síganos. Síganos en nuestras redes sociales.